ejemplo, un programa que hicimos de Domingo Laico hace ya unos cuantos de años al argentino a Fernando Lozada, que es el presidente de la Asociación de Libre Pensamiento en Argentina, estatal de Argentina, y que hacía una semblanza que luego hemos leído en algunos sitios por ahí también, de lo que era el Bergoglio antes de ser Francisco. Es decir, cuando estaba en Argentina, sobre todo hay muchos datos de la época de Videla, de los militares, en que ahora ha salido incluso un libro y otras personas de dos familias de dos jesuitas que fueron reprimidos por los militares y que él o colaboró o no hizo nada siendo el general de la orden en Argentina, el responsable máximo. Entonces ha tenido, incluso hay uno que ha presentado denuncias y tal, unos familiares de uno de ellos. Y si es verdad, este que comenta Fernando Lozada, de todas maneras yo os recomendaría que vierais el programa ese, Domingos Laicos, y buscáis, vais buscando hacia atrás hasta que aparezca, que creo que hace 3 años. Pues Antonio, si yo se lo he puesto en el Telegram, he puesto el hay enlace. algunas personas que no son socias, ¿no? Tú no eres socio. Vale. Quiero decir para los que no es. Y entonces, pues bueno, ahí viene explicando que este hombre, adelante, que este hombre, pues en esa época, incluso el general de la orden, de los jesuitas, de alguna manera lo destituyó, lo mandó a un trono de ser el principal de Argentina, lo mandó a otro puesto. Entonces, eso está ahí, luego no se habla nada del asunto, pero ya en aquellos tiempos tuvo mucho. Y luego en el tema de las leyes que han querido, sobre todo con los Kirchner, cuando estaban gobernando los Kirchner, toda la legislación que han querido promover con respecto a los LGTBI y etcétera, todo tuvo una oposición ahí ya como jefe de la Iglesia, porque ya era el cardenal y demás de Argentina, y tuvo la oposición más fuerte de todos a todos estos temas, pero bestial, ¿no? Como la de aquí de Romo Varela en su momento, a las leyes de Zapatero, una cosa por el estilo en Argentina. Eso es lo que... Aureliano, ¿querías hablar? Bueno, eso... Ponte más cerca, ponte más cerca para que... No, si yo puedo hablar alto, ¿no? Es para que te oigan, estos que quedan aquí. Ahí también me tienen que oír. No, el que oír, Pues habla. Para que estemos también un poco repartidos. Vamos a ver. Podríamos estar más ocupados, o al revés, para que podríamos acercarnos más y estar más dispuestos. Vamos a ver, durante todos estos días, en la fecha cercana a la muerte del Papa y en la muerte del Papa, todos los medios de comunicación, incluso los medios públicos, se han dedicado a ensalzar su figura. Es algo que ha sido desbordante. Me ha llamado la atención que algunos autores con cierto carácter progresista pues, se sumen a la idea de que, bueno, el Papa es este Papa, los aspectos favorables que ha tenido, etc. Pero solamente he encontrado 2 autoras, Cristina Falleras y Ruth Toledano, que han hecho un análisis o han hecho un planteamiento desde una perspectiva laica. Es decir, porque como persona, hay que tener en consideración que un papa, en principio es una persona, pero hay que construir un personaje, que es lo que ahora mismo acontece con este nuevo León XIV. Es una persona que tiene una trayectoria como persona y realmente en el ámbito público-privado que haya podido tener, pero hay que construir un personaje. Y entonces se ha volcado en hablar del personaje. Los
personajes son construcciones a veces con carácter simbólico. Y en el caso del Papa, pues muchas veces nos ha indicado que es el jefe de un Estado, que es el Vaticano, totalmente piramidal, con intereses de Estado. Entonces, claro, me ha llamado enormemente la atención que realmente la conciencia laica, que en principio se puede suponer de gente con posiciones progresistas y de izquierda, ahí no se ha visto. Exceptuando, ya te digo, esos dos casos. Entonces, claro, el tema, es decir, que cuando nosotros hagamos también una crítica a este nuevo Papa, o al siguiente, hacemos una crítica desde el punto de vista laico. ¿Qué supone un Papa con respecto a una sociedad como la española, que efectivamente tiene acuerdos con el Vaticano, acuerdos con un Estado? Y entonces se puede hacer un análisis de esta índole, de esta perspectiva, que yo le he estado echando de menos en todas estas intervenciones. Pero claro, tenemos también, como tú dices, claro, en los aspectos de Jorge Bergoglio, en su etapa anterior, bueno, eso se puede indagar, pero una vez que ha sido nombrado Papa, ¿cómo se ha construido esta imagen simbólica? Porque los papas son símbolos, y los símbolos son muy difíciles de cuestionar. Que había que estamos hablando así porque envió Inmaculada un guión y estábamos siguiendo el guión, por eso estábamos ahora hablando de antes de Bergoglio, no de Francisco, ¿vale? Es por ver un poco... Por seguir un poco eso, bueno, pero vamos a seguir. Bueno, no importa, De esta manera, si se mezcla, pues ya El vamos. guión es cambiable. Sí, hace falta. Yo, la información que yo tengo de amigos míos argentinos, este es un tipo con mucha doblez, con mucha, como buen jesuita. Los jesuitas es una raza dentro de la secta de la Iglesia Católica. Él fue de testigo a un juicio por el tema de sus subordinados, de los que él se olvidó, se puso de perfil, que es lo que saben hacer los jesuitas, y casi lo obligaron, casi lo tuvieron que llevar a rastra, porque él no quiso ir. El tema del Vaticano, cuando él entra del Vaticano, se convierte en otra persona, porque entre otras cosas, siguiendo lo que ha dicho Aurelio, el Papa no manda en el Vaticano, ningún Papa manda en el Vaticano, eso que os quede claro. Yo tengo una entrevista, que si queréis os la paso, le pasa que es grande, que le hace un periodista americano al mafioso primo de Marcinko y de otros cardenales que ayudó a envenenar a Juan Pablo I, donde entre otras muchas cosas cuenta que a Juan Pablo II no lo mataron porque él fue a ver al que lo iba a matar para decirle: yo no pienso mover absolutamente nada de ahora para atrás de Juan Pablo I, lo que ha pasado, ni quiero saber nada. Y por eso le respetaron la vida. Y por eso Marcinko incluso estuvo mejor tratado que estaba con Pablo VI y con el otro. Entonces, cuando hablamos del Vaticano, yo particularmente es que no hablo ni de iglesia ni de religión, hablo de auténtica y pura mafia. Porque son los que mandan allí y al que se tiene que doblar. ¿Qué es lo bueno que puede haber hecho Francisco en el Vaticano? Que ha creado un cónclave para que saliera este que ha salido ahora. Pero si me admiten ustedes apuestas, a ver si dura más que Juan Pablo I. Hombre, más es fácil. Aquel fue un mes. No, una cosa que ha dicho Aureliano es que toda la prensa ensalzaba al Papa Francisco. ¿De qué prensa? Porque yo he oído de programas de televisión de algunos canales que lo tachan de todo, menos bonito, vamos. Que si comunista, que si igual que con este ahora, ¿no? Quiero decir, que la prensa supuestamente religiosa no ha hablado tan bien. La que ha hablado bien es la que supuestamente no tenía nada que ver con esta organización. O sea, que es decir, lo que nos debe de traer sin cuidado la organización es que lo único que debía hacer es desaparecer, como tú dices, como mafia y todas las cosas negativas, es la que hablaba bien, pero la prensa que se supone que era
de apoyo religioso es algo puesto de vuelta y media, igual que está pasando con este hombre, vamos, yo no sé. Pero que, vamos, yo comparto lo que dice, es decir, vamos, nosotros esta es una organización que nos afecta en cuanto que es muy poderosa, pero que desde luego lo que hay que, ojalá pero no tiene nada que ver con ella, o sea, ojalá no tuviéramos que hablar, que siquiera este coloquio. Señal era de que ya se había dicho. Bueno, estamos cambiando Sí, un poco el guión, más bien el guión. pero Vamos un poquito saltando. De todas maneras, este coloquio, ya digo, lo de Argentina está constatado todo. O sea, eso es cuestión de ir a la biblioteca y de verla tal, y además está suficientemente aclarado. Ahora, el tema de Francisco. ¿Ha sido realmente un cambio radical en la Iglesia? Que sería la otra parte importante de hoy. Y quizá ahora que ya sabemos, aunque no cuando se hizo el guión, sabemos que ya hay un nuevo Papa, si eso tiene algo que ver con las perspectivas que puedan o no darse. Con respecto a si ha sido o no, ha cambiado mucho en lo interno, a nivel de la Iglesia, que es lo que importa. Nada, porque decir que los homosexuales, quitándole palabras a la frase que dijo, porque decía si se hacen de Dios y no sé qué, no sé cuánto, hay que admitirlo, le quitan el si hace de tal y entonces queda con que el Papa ha dicho que los homosexuales son como todo el mundo y que hay que admitirlo. Y como eso, un montón de cosas, pero es decir, en todo caso, el Papa tiene, porque lo tienen así decidido en esa organización, el derecho a que lo suyo es dogma. Lo que diga es dogma. Luego, y además infalible. Luego, si él hubiera querido hacer algo dentro, lo dice como dictador que es y como tal, y eso tendría que hacerse en todas partes. Punto. Luego, si no lo ha dicho, aunque haga declaraciones, si no dice que puede perfectamente hacerlo, que en todas las iglesias hay que admitir a los homosexuales, pues da igual lo que digan. Y luego en el ámbito político, ha condenado a Israel, porque pedir la paz, hablar de la paz, eso lo puede decir cualquiera. Ha condenado a Israel, ha planteado que en Rusia la paz sea que tal y que cual, no. Ha seguido unos planteamientos que queda muy bien a nivel de esto, pero no hace nada absolutamente, con lo cual mantiene y refuerza lo que está funcionando, ¿no? Hasta ahora. Yo quería hablar. Sin embargo, él como buen jesuita ha luchado y cuando ha visto que ha dado vuelto, pues evidentemente ha retirado lo que fue la realidad. Pero ha cortado cabeza, ha sido un papa que de dentro no se anda con chiquita, por ejemplo, con el sodalicio, lo fulminó, que ahora tan solo que le ha levantado el bulo este nuevo de que ampara una pederastia, es falso, es mentira, me consta, tengo testigos de ese tema. Al Opus Dei le ha dado en la cresta también, o sea, todas las preventas que le dio Juan Pablo II, porque pusieron el dinero para el sindicato Solidaridad de la Pobreza, para acabar con la izquierda. Todo eso lo ha puesto en su sitio. Pero él, en cuanto ha intentado hacer un tipo de cambio, el tema de la mujer, el tema de los gays, el tema de los divorciados, él ha dicho que pincha fuerte y simplemente ha retirado. Y como que ese muerto se lo ha endosado al que viene por detrás. Él, hay que tener en cuenta que un porcentaje elevadísimo de los cardenales del cónclave los puso él, los nombró él, para que nombraran evidentemente a este. Entonces, digamos, ha puesto los pilares. ¿Qué puede pasar ahora? No lo sé. El tema nuestro con la Iglesia, yo verá, a mí lo que me duele son los 12.000 millones de euros que se llevan de mis impuestos. Eso es lo que a mí me duele. Y eso es lo que yo quiero que se acabe con ello. Pero eso más que pedírselo yo a la Iglesia, se lo tengo que pedir a quienes se los da. Porque yo aquí igual que la Iglesia. Si me dan 12.000 millones, los trinco. Pero coño, los que dijeron que eran de no sé qué, de no sé cuánto, y cuando esto iba a acabar, al final,
quitan el concordato para poner unos acuerdos que multiplican los privilegios de la Iglesia, a ese es el que yo le tengo que echar la bronca. Y ese es el que me roba a mí mi dinero para dárselo a una secta criminal mafiosa, en mi humilde opinión. Wow. Bueno, la verdad es que realmente tiene una explicación muy sencilla. Ha cambiado el lenguaje de comunicación social con la gente. Eso lo ha cambiado. Pero eso no supone absolutamente nada, son palabras. Y realmente hechos importantes no ha hecho absolutamente nada. Sí se ha preocupado de algo importante porque la Iglesia, el Vaticano está en bancarrota. Cuidado, sí se ha preocupado de mejorar la economía del Vaticano. Eso sí lo ha hecho, pero es para su beneficio, lógicamente. Ha rebajado los salarios y tal y cual, pero para su beneficio. Pero indudablemente, a nivel global de la Iglesia global, no ha hecho absolutamente nada. Todos los grandes temas que la Iglesia, desde su historia, tiene realmente como un marco que no se puede traspasar, el tema de la mujer, el tema del sacerdocio, de los casamientos, todo eso ni lo va a hacer ningún papa. Cuidado, no nos equivocamos. Ningún papa se va a atrever a decir los curas se tienen que casar. La mujer tiene que ocupar puestos importantes dentro de la jerarquía. Eso nunca lo va a hacer la Iglesia. ¿Por qué no? Porque realmente es una institución machista y jerárquica. Y eso, lógicamente, eso lo lleva en su ADN en la Iglesia. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, este hombre realmente ha dado una visión diferente de otra iglesia, pero solamente una visión de palabra, nunca de hecho. Con la pederastia no ha hecho absolutamente nada, ha hecho algunas declaraciones y tal y cual, que la condena y tal y cual, pero a la hora de la verdad decir, oye, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a ver qué países realmente ha habido una explotación sexual de menores enorme, como ocurre en España, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Argentina, como ocurre en otros países, no se ha atrevido a meterle mano, no se ha atrevido. Y lógicamente tampoco se ha atrevido a cambiar la jerarquía de los diferentes países. Cada país tiene su estatus, tiene su poder y tal y cual, y ahí no se ha metido absolutamente nada. Sí, como ha dicho Rafael, sí ha cambiado lo que sería la estructura de los cardenales a su favor, pero para no cambiar nada. Bueno, tenemos que agradecerle que nos quitaron de Mercurio. Porque además de Mercurio quitó este. Sí, lo ha quitado. El que ha entrado de Papa lo quitó, porque era el dicasterio de los obispos. El tema de la economía, ahí es que no lo dejan tocar. Mira, el que más sabe del Vaticano es Frattini, que ya hablo con él. Y Frattini lo ha dicho, creo, en un programa de televisión, según me ha contado él. Las cuentas que dejó el Papa José fueron una deuda de 84 millones de euros. Pero esos 84 millones de euros para mí es calderilla. Son los 2 euros que yo tengo aquí en el monedero. Porque ¿cuántos miles de millones tiene invertido el Vaticano? En fondos de inversiones, en banca, en acciones duplicadas y triplicadas, que es una de las cosas que cuenta el mafioso, que le estuvo vendiendo desde Pablo VI falsificaciones de acciones de compañías de primera línea del mundo. No lo dejan. Y él encargó un trabajo, un estudio a gente fuera del Vaticano, prepararon el estudio, lo guardaron en una caja fuerte y alguien, el Espíritu Santo, me imagino que será, desconectó toda la seguridad del Vaticano y con una lanza térmica reventaron la caja fuerte y desaparecieron los pendrives. Esos son los que mandan en el Vaticano. Y de eso depende cualquier papa que entre. Eso está más claro que el agua. Convenzámonos de eso. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Juan, es bastante cierto en cuanto que la Iglesia Católica no va a reformarse nunca, ni ahora, ni más hacia adelante, porque las reformas comenzaron en el siglo XVI con las iglesias reformadas, perdonad la redundancia, que generaron las corrientes protestantes. Entonces, ahí es donde se produce esa ruptura. Y la Iglesia Católica, perdido todos los criterios de identidad que han ido permaneciendo a lo largo de los años. ¿Cómo va a plantearse, es decir, introducir a la mujer en cargos similares cuando son inviables? ¿Cómo va a reformar o a cambiar
la moral sexual cuando está planteado de esa forma. Todos los criterios van en este caso, a permanecer, porque son la identidad de la Iglesia Católica, es de la que estamos hablando. Y una cuestión que sí nos podemos plantear y preguntarnos: ¿qué derechos sociales ha promovido la Iglesia que esté por delante de los derechos sociales que nosotros hemos conquistado? El derecho al divorcio, el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario. Todos esos derechos son conquistados por la sociedad trágica, y además desde el punto de vista político. ¿Qué derecho ha logrado la Iglesia Católica en los años que está funcionando? Que lo digan, porque lógicamente yo no encuentro ninguno. Entonces, estos son elementos a considerar. Pues claro, si resulta que todos los avances sociales en el campo del derecho son conquistas laicas, son conquistas por parte de la población en luchas políticas que se llevan hacia cabo, ojo, y también por los intentos de retroceder, entonces la Iglesia, desde el punto de vista, bueno, y desde el punto de vista incluso de los logros de la paz, todo esto, ¿dónde está la Iglesia que nos diga que está por delante de las conquistas sociales? Bueno, hay una cosa que supongo que habréis visto también, el llamado testamento, que leyeron el día antes de su muerte, que él ya no podía leerlo, y lo leyó el cardenal que estaba a su lado, ¿no? Pues si lo habéis leído, ahí insiste claramente en contra de el aborto, la eutanasia y todos esos derechos. O sea, ese es su último testamento. En ese sentido. Claro, al contrario, se ha opuesto Claro. a las conquistas sociales, que eso es importantísimo. No, y además, continuando con esto, en la Iglesia Católica, porque yo no lo conozco en las iglesias protestantes europeas, bueno, otra cosa son las iglesias evangélicas estadounidenses, que eso es otra cuestión. Exista un sector de creyentes no practicantes, porque son creyentes, pero no practican. Es muy raro. No, claro, sencillamente, porque realmente no se encuentran identificados con la Iglesia. Claro, muchas veces no se rompe por cuestiones de tipo social, de imagen, de esto, pero claro, es una cosa muy curiosa. Yo no conozco amigos que son de confesiones protestantes que sean protestantes no practicantes. Es que eso no lo conozco. Sin embargo, aquí no sabemos el 18% de la población española, por los datos del CIS, que son católicos practicantes, que son los católicos. El resto, ¿qué quiere decir? Que eso ya, pues, no se identifican, pero siguen para no romper con esos lazos, Es decir, que es un hecho muy curioso que se da precisamente en esta iglesia. Pero quizá eso que se da aquí en España sea también por esa tradición del nacionalcatolicismo que hemos tenido hasta hace 4 días, y que todo el mundo se bautizaba y todo el mundo era católico, porque si estás bautizado eres católico aunque tú no quieras, mientras no rompas con ese vínculo que te tiene ahí unido. Por eso la gente que está bautizada, aunque no sea practicante, se dice, soy católica pero no soy practicante. Realmente es como si no fuera católica, yo lo veo así, pero claro, es verdad que se identifican quizás por eso, porque todavía no han roto ese vínculo a nivel de decir, me salgo de esta institución a la que no me une nada, ¿no? Pero quizás por ese nacionalcatolicismo que hemos tenido hasta todavía, que yo creo que todavía está también, ¿no? Dentro de la sociedad española. Bueno, a la rémora de derechos sociales que apunta Aureliano, diría más grave todavía, es la rémora a la ciencia. O sea, es una organización que mafiosa, criminal, cuanto hurga un poquito. Frena de derechos sociales, aunque se le llena la boca de caridad, no de derechos sociales. Y en cuanto a la ciencia, ahí lo tenemos. O sea, que es un freno continuo en todos los aspectos científicos. Entonces, es una organización que lo mejor que puede pasarle a la humanidad es que desaparezca. Bueno, lleva 2000 años y seguirá más. Porque eso que tú apuntabas,
podríamos decir, a ver, en la Europa del Este, la URSS, eran ateos todos, igual que aquí éramos todos católicos por decreto, allí eran ateos por decreto. En cuanto se rompe y se abren las puertas, fíjate por los polacos, son más católicos que nosotros, todos los países. Es decir, que no solo es el adiestramiento al que hayan sido sometidos, sino que ahí hay un fondo también que vamos, yo digo, el fondo de no quiero insultar a nadie, pero de la estupidez humana que arrastramos desde los orígenes, ¿no? Sí, de hecho, además, las religiones, el de ser religioso está en relación directa con el nivel cultural, con una parte, con gran parte. A nivel de científico, físico, mientras la ciencia más dura, ¿no? Digamos, ¿no? El nivel de creyente es prácticamente inexistente, prácticamente, como siempre hay un premio Nobel, hay uno que es famoso porque era creyente, pero la mayoría no lo son, ¿no? Ahora, te va a la incultura y es un asidero de consuelo para la gente que no... O sea, dentro del mismo Vaticano, los diferentes claves de los cardenales, de los pueblos, que eso se pega, la puñalada que se pega a los políticos son ramos de flores al lado de lo que se pega a esta gente. Entonces, cuando alguien habla de otro clan que no conocen, no se conoce mucho entre ellos, lo primero que preguntan es, ¿y ese está en la fe o en el secreto? No te lo pierdas. Y Marcinkus, cuando viene a exponerle cómo está el Banco Prusiano a Gonzalo I, los cuervos que le están esperando, ¿qué pasa? Le dicen, no te jodes, hemos elegido papa a un tío que cree en Dios, macho. Bueno, hay una cuestión que ha salido también ahora, y es que el nuevo papa que han nombrado, se ha salido, han planteado, yo no sé si hay algo más, volvemos, pero es que me he acordado, digo, para que no se nos quede esto. Lo relacionan con los derechos de los obreros, por aquello del arreglo novario, de León XIII, y que quiere continuar con aquello. Pues bien, no hay que indagar mucho para saber cuál fue el papel de León XIII con respecto a la lucha obrera. Era el momento en que el socialismo irradiaba por todas partes, en que los obreros se comían los estados y demás, y el freno que hizo fue él. Cuando se lee el Arreglo Novarum, yo lo he leído ahora con la curiosidad, y cuando empiezas a ver lo que dice, es clarísimo. Es un alegato al capitalismo ordenado y con los obreros organizados para pagarle poquito para que puedan sobrevivir en plan de limosna. Pero, sobre todo, por encima de todo, la propiedad privada y el capital. Luego, eso es lo nuevo y la renovación, lo magnífico para los obreros, que lo espera de este nuevo Papa, parece ser, ¿no? Entonces, con eso yo lo que no entiendo, como se ha dicho al principio, cómo todos estos personajes de la izquierda española y de todo esto, cómo entran al trapo de esa manera. Yo entiendo que lo pueda usar, porque como los otros son los tramontanos, están diciendo que este es comunista, pues digo, bueno, pues vamos a usarlo nosotros como diciendo que es de los nuestros. Pero por lo demás es increíble que pueda pasar esto. A mí me llamaron para participar en un programa que hay nuevo en la mañana de Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, de Canal Red, para ver sobre el Papa. Y el segundo día que existía lo de Buenos días, me parece que se llama, o algo así, despertar. Bueno, pues mientras estaba... Se despierta, mientras estaba mirando, esperando a intervenir, estaban hablando, ahí estaba Echenique, había una periodista que era la única, una mujer joven, mujer-hombre porque ella se declaraba, no sé muy bien el género, pero bueno, que era la única que decía, ojo, que estamos hablando del Vaticano,
jefe del Vaticano. Vayamos, que no nos pasemos de frenada, que esto es tal, que no permite el sindicalismo, que no se pueden casar allí la gente, que no tienen derechos laborales, que no tal, que hay dictadura, etcétera, etcétera. Vamos a ver de qué estamos hablando. Pues bien, dentro de eso, cuando yo planteé y toda la insistencia del moderador era, pero usted no ve avances. Bueno, podrá ver algún avance verbal en todo caso, pero dígame usted, dime alguno, ¿no? Entonces, Echenique lo que hizo fue cambiar de tema y preguntar si el PSOE no estaba amagando, pero luego no daba, y no sé, ya me desvió hacia el PSOE, pero se acabó el tema este. Y luego seguían con la tertulia lo mismo, todos halagando una cosa, porque, vamos, lo que dice la derecha, de que era un comunista, no sé qué, no sé cuánto, prácticamente comprándolo desde la izquierda, ¿no? En fin, no sé qué más. Sí hay, eso sí, yo creo que se está dando paso y se está demostrando. Quieren acabar con esa extrema derecha latente que había, eso se evidencia. El que Tamayo le llamó, como se llama en túnel, la cristofascismo, ¿cómo era? No, el neocristofascismo. El neocristofascismo. Con eso parece ser que los cardenales... Sí, bueno, eso ya es algo. El Demetrio es una prueba de eso. O sea, pero yo creo que ahora, y según me dicen a mí algunos de... Yo esta mañana hablaba con uno que está dentro del Vaticano, que no es clérigo, está muy cerca de producirse un cisma en el Vaticano. Sea Müller, Saraj, que es muy cordobés, el que viene a Córdoba al menos. Algo de Montilla, con la disculpa de Montilla, se reunía con la asociación que creó Demetrio aquí. Eso, para nada están de acuerdo con esto y con la trayectoria que tomamos, y se han plantado ya, y están hablando de o abrir un cisma o directamente cargarse a este tipo. Entonces el inmovilismo vaticano puro de Oliva, desde el Concilio de Nicea, anticristianismo. Bueno, León XIII odiaba tanto todo lo que era cambio social profundo, la movilización obrera del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando él vivió, que realmente le temía tanto a los sindicatos ya estaban muy organizados y tal cual, ya el Partido Socialista también y tal cual, el Partido Comunista estaba ya floreciendo, que creó un sindicato de la Iglesia. Él creó su propio sindicato, que realmente no tuvo repercusión ninguna, porque los obreros realmente no iban a inscribirse al sindicato de la Iglesia. Pero él creó para contrarrestar el poder social que tenían los sindicatos, entonces la UGT y la CNT. Es un tipo peligroso y este va a seguir su camino. Lo mismo que en Polonia. Con solidaridad. Con solidaridad. Con la que lo financió Juan Pablo II, con el dinero de los judíos, en los legionarios de Cristo, y le tapó toda la mierda de Marcial. Yo creo que el último artículo que ya había puesto, que era la perspectiva con León XIV, si va a ser más de lo mismo, y entonces puse para que os leyerais un artículo que era Conclave de Papista, Papanate, Papable por Antonio Gómez. La verdad que está muy bien. Y después otro que es del diario.es, que era Roberto León en la Selva, la idea del nuevo Papa Pregos en 7 declaraciones públicas antes de ser nombrado Papa, que te orienta un poco de la ideología suya, o sea que... Y esas declaraciones que yo se lo leí del clima. Sí, bueno. De una habitación. Alguien lo ha... Pues era el papel de la mujer que iba a participar en el clero, Qué empeño en entrar la mujer en un sitio. Eso como la que estaba en la gente que no tiene que estar, tiene que ser los hombres. La mujer, yo creo que solo la admite como la monja esta que le hace la cama y la comida, vamos, la criada. Punto pelota.
Un tema que tiene mucha importancia es lo que he indicado, la construcción del Papa como símbolo. Eso tiene mucha relevancia. Pensemos si nosotros conocemos algún líder protestante de las numerosas corrientes protestantes que hay. No los conocemos. Sin embargo, el Papa es una construcción simbólica. Fijaos que, como dijo Albert Einstein, era más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Y romper un prejuicio o romper un símbolo es mucho más complicado. Fijaos que el Papa se le equipara a los grandes presidentes del mundo. En este caso, pues, él está a su altura. Se le ve con esa relevancia, aunque realmente, desde el punto de vista de la eficacia, no lo tenga, porque tiene ese poder simbólico. Fijaos también, él como se manifiesta públicamente es en un palacio inmenso, que es el Palacio del Vaticano, y se manifiesta en lo alto. Él no está a pie de calle, en lo alto, y desde allí se dirige a la gente que va para allá. Es decir, esa forma simbólica ya ni siquiera se está dando en los presidentes de las naciones, que están a pie de calle y tal, aunque sea. Pero esto es una construcción de símbolo. Y eso para muchos sectores, claro, para alguna gente que tiene comunicación directa con Dios y lógicamente se tiene que manifestar desde un ámbito simbólico de poder muy grande. Entonces, claro, eso a veces cuesta con gente a lo mejor es creyente, otra gente que oscila un poco, a lo mejor se puede hablar, pero con eso es muy complicado, muy difícil. Precisamente por este factor y de este hombre, que en este caso, de Francis Robert, que en este caso ha entrado ahora, era un hombre normal, conocido, pero hay que construirlo como símbolo. Y eso lleva un poco de tiempo y será un símbolo. ¿De acuerdo? Eso es un factor muy complicado y muy difícil para nosotros empezar a desmontarlo. Bueno, con independencia del símbolo, el Papa tiene un poder enorme. O sea, el Vaticano es el imperio romano y el Papa es el emperador. O sea, es decir, él mueve la conciencia de millones de personas a la que le dice qué es lo que tienen que votar. 1.400 millones. Bueno, o sea, que no lo mueva todo, pero que influye un montón. Un montón. O sea, en la película del nuevo Papa, si lo veis, lo dice muy claro, se reúne con el presidente italiano, el otro lo quiere ningunear y le dice, Papa, no, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, porque si no, yo le digo a mi director que no te vote y no te vote. Y punto. Es un poder efectivo. El poder que tiene también se demuestra con la pleitesía que le rinde a los gobiernos de países progresistas, y ahí lo tiene. Fíjate tú si tiene poder, que hasta se rinden a sus pies. La transición en España la hizo él. La hicieron ellos. Tener cuidado porque nosotros lo estamos analizando desde la perspectiva de un país ultracatólico, que tuvo la Inquisición, aquí realmente no ha podido arraigar ninguna corriente que lo cuestione, ni siquiera a países, por ejemplo, como Suiza, donde la Iglesia reformada tiene un poder similar y ahí no se manifiestan con la prepotencia que se manifiesta aquí. Tú te vas a los países de raigambre donde el protestantismo arraigó y allí los católicos no están con esa, como puede ser aquí en España, en Portugal, en Italia, no. Ellos se muestran donde verdaderamente se afianzaron, arraigaron y no permitieron la discrepancia. Es decir, que claro, nosotros hemos estado conociendo esta iglesia, pero no hemos conocido otras corrientes. Bueno, yo respecto al catolicismo le debe mucho al Imperio Español, ¿no? En el sentido de todas las religiones, cuando habla del Papa símbolo, si algo caracteriza a la Iglesia Católica es su internacionalidad. Está en todo el mundo. En cambio, protestantes, anglicanos, empiezan a dividirse en sectas. Pasa lo mismo en el mundo musulmán. Están los chiitas, los sunitas, los chiíes, y al final son 1000 sectas. Pues tampoco conocemos a nadie, a un imán grande, importante, porque son 40.000. Pero la Iglesia Católica, y gracias al Imperio Español y toda la conquista de América, entre comillas, se debe a que está en todo el mundo. En países muy pobres, que es donde se da, que es toda Sudamérica, Centroamérica,
que tiene el arraigo, como siempre, como bien habéis dicho, todas las religiones, en la pobreza, en el consuelo, en la caridad. No la va a mover ni Dios. La Iglesia Católica, ¿qué pasa? Que como símbolo, es verdad el apunte de simbólico, el Papa es un símbolo, es su unión, es la unión de todos, como el emperador en el imperio, como el zar o como Carlos V, era la unión de Europa. Pues en este caso la unión internacional de su religión es el Papa. Que se haga un cisma es muy dificultoso porque ya vieron qué pasó en el año 1000 con la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué le pasó a la Iglesia Ortodoxa? Que no tuvo el Imperio Español. Entonces tiene el gran Papa de Rusia, el gran Papa de Lituania, el gran Papa de tal, el de Grecia. Hay 1000 papas de la parte ortodoxa, no solo uno. Pero en la católica hay solo uno. Podía haber más. Y ¿El del Palmar? pasó, sí, el del Palmar, pasó con el... Por eso digo que desde un punto de vista reaccionario, si pasara algo, sería eso, un degenerado en el Palmar o las monjas de no sé dónde en Burgos, gente que, bueno, está dentro más del circo, del mundo, no sé, payaso, ¿no? Pero lo que es la unión, eso a la Iglesia Católica no se le puede quitar nada, porque también se basa en la pobreza, en la caridad, en gente que tampoco va a tener una crítica y un estudio como el que tiene, por ejemplo, un anglicano respecto a su iglesia, que hay mujeres que dan la misa, que hay homosexuales, en fin, eso no va a pasar. Pero bueno. De acuerdo contigo, Burro, pero que también recordemos que un aspecto esencial de la Iglesia Católica y del Papa, el Papa es infalible y eso es un dogma de fe. Eso no ocurre en las otras corrientes religiosas, no solamente de origen cristiano, sino orientales. El budismo, pensamos en el budismo, pero hay corrientes del budismo. Pero, en este caso, el que el Papa sea infalible y es un dogma de fe, eso da lugar a que efectivamente sea inapelable, sea inapelable. Pero Nieves con Costrina define muy bien, porque lo de infalible no es de antes, lo de infalible es del siglo XIX. No, está. El Papa infalible, lo que pasa es que todo lo que sea infalible dicho por el Papa tiene que ser en concilium. Entonces tiene que hacer un consejo de toda la Iglesia internacional en donde se reúnan todos para que la palabra de él sea infalible. Eso no lo va a hacer ningún Papa porque entre otras cosas no le interesa. Le interesa la unión. Hay que tener muy en cuenta que es el Dios en la tierra. Es el representante de Dios en la tierra, tiene los mismos poderes que Dios, pronto como más o menos, ¿no? Está adorado como el representante de Dios en la tierra, ¿qué más quiere? Sí. No es un mito, es un yo qué sé. Sí, es la unión de la divinidad con la tierra, está en la mano del Papa. Pero claro, que lo de infalible es del siglo XIX. Y aún así tiene que ser en concilium. Es decir, que lo que diga el Papa en un avión, como dice Francesco, lo que diga en una entrevista en la radio o en la televisión más pública del mundo, no dice nada. Porque eso, hasta que no se haga un concilium y toda la Iglesia hable, ahí es donde está la infalibilidad del Papa. Mientras, puede decir lo que le dé la gana. Hablando de la mujer de la Iglesia, no sé si conocéis la leyenda con visos, porque hay datos, ¿no?, históricos de una mujer que fue Papa, Juan VIII, y probablemente un intersexual o algo de esto, ¿no?, que se quedó, descubrieron que era un algo y se quedó embarazada, y entonces pues mataron al niño, digo, es una leyenda, pero te apuntan datos. Por visto hay una silla porque un agujero pues si tiene huevo y le cuesta. Eso era no sé si se seguirá haciendo o no, pero la silla existía. Y luego, por lo visto, no recuerdo dónde, hay un grabado todos los papas que han ido de San Pedro, ¿no? Todos los papas. Y esta papa, Juan VIII, esta mujer, estuvo un tiempo y que luego la quitaron. Y hubo un papa un Juan que tuvo que cambiar, parece que se puso como Juan XX y dijo, no, soy Juan XXI porque había el Juan VIII.
Es decir, que hay una leyenda, cosas, pero parece que hay datos ahí que no se explican, ¿no? Así que fíjate, una vez que... De todas formas, la realidad es que pusieron al Papa a Francisco en parte porque los evangelistas iban avanzando mucho en Sudamérica. Entonces, y a él también le han puesto que siempre saliendo de gente. No están avanzando. Porque hay sitios que hay otra religiones que tienen clientela y también hay clientela más clientela que los católicos y al final es una competencia entre las distintas religiones también. Bueno, Que la elección de los papas va en coordinación con la política que necesitan para ellos seguir creciendo. No tiene otra. Y los obispos y todo. Ellos tienen un peón que lo van utilizando en cada frente para estar con el poder y con la oposición al mismo tiempo. Sí, Ellos sitúan los peones en todos lados, siempre. Vamos a decir, nosotros tenemos 13 y mañana sacan la Virgen de Fátima, sacaron ¿Otra vez? la Virgen de Fátima, porque hoy es el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Y van miles. Y nosotros somos 13. ¿No? Somos 13 sí, somos los apóstoles de Cristo. bueno, de todas maneras, lo que sí es cierto es que nosotros, como se ha dicho, nuestra tarea no es decir cómo tiene que ser la iglesia o deje de ser, exactamente, sino exigir que el Estado lo tenga que ver y que se lo realice. Cuando sea un club privado, que es lo que tenía que ser. Exactamente. Nosotros lo tenemos que enseñar lo que decía él, que nuestros impuestos no vayan a mantener. Efectivamente. Eso es un punto. Bueno, mañana precisamente, como tenemos aquí Prometeo ha organizado un acto donde viene el coordinador de Izquierda Unida, Maillo, la cabeza más o menos electoral de Podemos y del Montero, Juan Tardá de Esquerra, y Barrena de Bildu, y hay también una intervención online del bloque de los gallegos, del bloque nacionalista gallego, y a la vista de las declaraciones que yo le he oído, y la habréis oído vosotros, a Ione Belarra, con el tema que hay que plantearse aquí un poco. Maillo también hace poco intervino algo en el mismo sentido y demás, pues queremos aprovechar para plantearle que Europa Laica quiere oficialmente reunirse y que digan qué están dispuestos a hacer para eso que dicen. ¿Explico? Pero es que diga lo que diga, ninguno después hace nada. Y yo, ahí es donde yo entiendo que tenemos que centrar la lucha. Repito, lo que he dicho siempre, la iglesia hace bien. Claro. Lo dan momio. Al que tenemos que seguirle es al que teóricamente es nuestro administrador y no está administrando lo del otro. Las inmatriculaciones es una vergüenza, coño. Eso ya es criminal porque es el patrimonio del Estado, vamos. Porque robarle al pueblo, pagarle a un paraíso fiscal criminal mafioso tiene eso. Una cuestión que nosotros el otro día, el lunes, pasamos por el lunes, que yo siempre íbamos a la guerra, en fin, los refugiados y tal, y entonces pasamos por el patio de los Naranjos, y entonces llegó el segurata y dijo que por allí no podíamos pasar. Yo le dije que el plan general de la nación urbana contemplaba que haya un espacio público, ¿qué? Y el tío entonces dijo, bueno, pero yo quiero salir por donde no haya escalones y total, no debo salir. Luego volvimos a entrar y le dimos la vuelta con él. Pero la verdad es que siempre que vamos tenemos enfrentamientos con el segurata. ¿Eso no es público? Fíjate lo que le pasó a Miguel de la Cuadra. Miguel de la Cuadra Salcero, que vino con la ruta que sale. No solo se regresaba y va a pelear. No de la propaganda que hizo el de la Cuadra Salcero de Córdoba. Porque es que además cualquier metedura de pata esa, hagamos el pato todo. Es verdad, porque lo dejo, insisto. El Partido de los Naranjos va a dejar de poderse usar. Por eso las taquillas se las van a llevar a los locales y luego habrá tickets para el patio y tickets para el reto, lo que sea. Y eso es un problema mismo, es dejación de las autoridades que no
bien. Eso lleva mucho tiempo planificándolo y bueno, ha encontrado cierta resistencia y tal, pero ya no hay resistencia ninguna. No, nosotros seguimos pasando este mes que vamos a pasar por la cuestión de Palestina y todo eso, vamos a pasar por allí. Lo echarán, pero nos iremos dando vueltas de un lado para otro, nos traeremos. Hace lo que le da la gana. ¿Qué? Hace lo que le da la gana. Más que con Franco, coño, da vergüenza decirlo. No, pero es verdad, cuando se muere Franco, en la cárcel de Zamora había 400 curas. Hoy no hay ninguno. A Franco le presentaban una tema y él elegía al obispo. Aquí hay obispos que han elegido los cabezas de lista, si querían dinero. Vergonzoso. Bueno, creo que ya no da mucho más de sí, ¿no? Pero,